La reunión se está grabando. Sí. Ok, de Bueno, acuerdo. entonces vamos a ver cómo le hacemos en el sentido de ya, cristiano, es hombre que volumen está hasta máximo el volumen, en máximo. Aquí también lo tengo yo al máximo, pero Bueno, entonces vamos a de otro lado, no sé dónde se puede hacer esa, pero sí vamos a escuchar. Eh, el tema es que tenía 22 años yo y había una casa en Nicaragua mientras éramos jesuitas. Y ahí había unos guatemaltecos, especialmente un hijo de un... ¿Sí lo escuchás, verdad? sí, sí. Sí, un hijo del gerente del Banco de Guatemala o alguien del Banco de Guatemala aquí. Y lo que generalmente se hacía, ¿verdad? Su mamá me había pedido, por favor, desde la iglesia de la Merced, le lleváramos cosas a su hijo. Y es como ir a entregar. Y de repente, lo que nos dijeron es, hasta ahí puedes llegar a la sala, pero no más atrás. Y entonces apareció Mario, y Mario de México, empezó a platicar un poco conmigo en la historia, y yo lo dejé ver, porque fueron de esas cosas rápido, pero ahí se juntaban los guatemaltecos que probablemente estaban. Y nosotros como digamos, esa comunicación, un día, cuando yo estoy trabajando ya años después con los refugiados, la consigna era que la guerrilla no podía llegar a los campamentos de refugiados ni a comer, ¿verdad? Pero quién sabe qué cansado estaba ese grupo en El Salvador, que mientras yo estoy en el proyecto pastoral, ahí en Chalatenango, de repente veo que hay guerrilleros por todos lados, pero cansados, así tirados, ¿verdad? Y yo voy con la moto, ¿verdad? Porque yo llegaba de San Salvador hasta en moto a ese territorio libre, ¿verdad? Y entonces de repente veo a doña Estebana, ¿no? Y le digo, qué barbaridad, doña Estebana, mire, llámeme a David, el encargado del campamento, ¿no? Eh, Los guerrilleros aquí tirados, ¿no? Ay, 5 días llevan de estar tirándose y todo, y están bien cansados. Pero solo estamos haciendo la comida y ellos ya se van. Y de repente sale de la hamaca de adentro, Mario, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Yo te estoy escuchando, me dice. Te estoy escuchando. ¿Qué pasó? No me llamo Mario aquí, no, venite. ¿Por qué estás alegando? Bueno, porque no puede estar los guerrilleros aquí en la zona civil, ¿va? Si no, van a tener razón allá en San Salvador diciendo que la guerrilla está con los civiles, ¿verdad? Ahorita solo comemos y nos vamos, hombre, sí, sabemos las normas y todo, ¿va? Ahí se llamaba Pedro. Y yo siempre pensé que era el mexicano que había conocido allá en Nicaragua. Y cuando fueron los acuerdos de paz, Ricardo Falla me dijo, ahí te anda buscando César Montes. Y César Montes, pero yo sabía que ya lo habían matado. Y le pregunté a mi papá, ¿usted conoce a César Montes? Sí, pero igual que John Sosa en el 70, también Turcios y César también, ¿verdad? Entonces, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, claro que estoy escuchando bien, claro. Muy bien. Entonces sí es el guerrillero de los 60, de los 62. Pues sí, ya fue después de los acuerdos de paz del Salvador. Y el tema era que yo nunca supe que él mismo era César Montes. Y eso pasaba por la clandestinidad que la semana pasada nos compartía eh, Silvia, digamos. La gente iba y venía, pero no se sabían las identidades. Entonces, ya después, el tema es, bueno, ya estos están a luz pública después de los acuerdos de paz.
¿por qué no nos cuentan un poco qué hicieron cuando eran jóvenes y qué cosas son las que sucedieron en contextos para que tomaran la decisión? Y luego, ¿qué pasa después de los acuerdos de paz con todo, ¿verdad? Y en qué andan trabajando. Y eso era un ejercicio. Y lo hacíamos también con estudiantes extranjeros para que se comprenda un poco, ¿verdad?, los actores dentro de la guerra, pero también para que se vea la perspectiva de cada uno. Y en la escuela de Cocodes, ahí en la Fundación Nahual, un día lo traje, lo invité, ¿verdad? También invitaba a Silvia, también invitaba a Yolanda Colón o invitaba a otros de la comandancia para que los mismos líderes de los Cocodes les escucharan por qué se hizo guerrillero cuando joven y qué hace ahora después. Y aquí tenemos la ley de consejos de desarrollo y en qué paramos, ¿va? Y entonces cada uno da su testimonio. Y a veces junto con un general. En general era en general, ¿va? A veces César se enojaba, decía, ¿por qué invitaste a un general? Y me dan las pistolas, no digo, porque no quiero que se vayan a balacear aquí, ¿verdad? Y lo bonito era que el general, por ejemplo, Girón Díaz, ¿verdad?, que estaba en Escuintla, dábamos clases en la Landívar y por alguna razón él era con el general U de la inteligencia, ¿verdad? Y decía, mire, a mí me daría un gusto conocer a César, ¿verdad? Porque todo lo que me dijeron a mí de chiquito, cuando entré a la escuela politécnica, es a matar a los comandantes, ¿verdad? Y esa era la misión, ¿verdad? Entonces, tengo un gusto de conocerlo, le dice a César, ¿verdad? Y la verdad es que quería estar en este diálogo. Y bueno, estas cosas son para ir aprendiendo el tema de la situación de Guatemala. ¿Por qué no nos haces una breve historia? O como te preguntan siempre, ¿cómo se hace un guerrillero? ¿No? ¿Qué tiene que haber para que sea un guerrillero? Bueno, cuando me invitaron a Estados Unidos, una de las conferencias en Estados Unidos empezó y les dije, bueno, para que haya un guerrillero tiene que haber primero una embajada norteamericana que intervenga, que vote a un gobierno legalmente constituido, como ocurrió en mi país en 1954, y entonces después de eso los cadetes del 2 de agosto se rebelaron y algunos de ellos terminaron cuando se inició la lucha guerrillera, participando en la lucha guerrillera. Posteriormente, en el 13 de noviembre, se rebelaron 125 oficiales porque estaban usando el territorio nacional para una operación secreta de la CIA. Ya habían usado para votar al gobierno una operación secreta de la CIA, que era la operación Pibi Success, y ahora estaban usando otra operación secreta para entrenar en territorio guatemalteco los norteamericanos a cubanos gusanos que se fueron a pelear allá a Cuba y se rebelaron por eso los militares del 13 de noviembre. Y entonces esta rebelión fracasó en 1960. Pero le quedó a todo el pueblo de Guatemala la imagen del heroísmo de los militares que se habían sublevado contra Idígoras. Por cierto, los norteamericanos fueron precisamente los que bombardearon con aviones que tenían el grupo de la Helvetia, que eran los cubanos gusanos, y por eso perdieron la guerra, porque no tenían aviación los muchachos. Entonces quedó esa imagen y yo realmente me fui a estudiar medicina a Cuba. Yo no fui a entrenarme de guerrilleros, no fui a estudiar medicina en Cuba. Entonces, cuando regresé de Cuba, el ejército de Guatemala me secuestró en el aeropuerto y me llevó a un lugar que se llama la Editorial del Ejército, que todavía está en el mismo lugar. Y ahí tenía una cárcel secreta atrás de las prensas. Ahí me torturaron, me interrogaron. Por cierto, me interrogó un cubano gusano. Y entonces yo les dije, bueno, a mí que me interrogue un guatemalteco, indio como yo, pero no un cubano gusano, esos que se vendieron en, se rindieron y los cambiaron por compotas y entonces se enojaron conmigo, me golpearon muy duramente, me tuvieron 15 días y cuando salí yo dije, al nomás salir yo dije, de aquí voy a ir a buscar a los militares del 13 de noviembre, que ya habían regresado en el 61 a iniciar guerra de guerrillas. Y entonces yo los fui a buscar. Y indignado porque decía, ¿cómo puede ser que están usando el territorio nacional y rebelan
se rebelan los militares y ahora los militares del 13 de noviembre son los que mantienen la lucha. Entonces yo voy a ir a buscar a los militares porque me quitaron el pasaporte, me quitaron mis libros, me quitaron mi identidad, dejó de existir Julio César Macías. O sea, no tenía ni cédula de vecindad, ni pasaporte, ni nada. Todo me lo quitaron. Y no podía ir a sacarlo porque me agarraban presos. Entonces, menos mal que encontré el contacto con Turcio Lima, Luis Augusto Turcio Lima, oficial Ranger entrenado en Estados Unidos en Fort Bragg, Carolina del Norte. Fue uno de los mejores Rangers de aquella época. Los Rangers eran los que entrenaban para lucha contra guerrillera. Entonces estuvimos con él, junto con él, desde que llegué ese día, que fue después del 25 de noviembre de 1962. Nos juntamos con él y que estuve con él, junto a él hasta el día que él se murió. Y después de eso, cuando él se murió, pues hubo una discusión ahí de quién lo sustituía y yo fui nombrado. Yo no tuve que ver en la decisión. A mí me mandaron a decir, mire, usted es el nuevo comandante. Y eso lo hemos decidido y o sea que hágale yemas para la cosa. Entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿Cuántos no me años quedo. tenías? Yo tenía 20 años y Turcio tenía 21. Entonces, hay un, hay un escritor Ya. uruguayo que se llama Eduardo Galeano que escribió una obra que se llama Guatemala, País Ocupado, una cosa así. Entonces resulta con que dijo, eran muy jóvenes y eran casi niños. Y ciertamente, pues éramos muy jóvenes, muy inexpertos. Cometimos muchos errores, pero algunos me han dicho a posterior, como se dice post factum, todo el mundo dice, ah, no, debieron de haber hecho esto, esto y el otro. Pues yo siempre les digo, bueno, si tú sabías cómo hacer las guerrillas, ¿por qué no te fuiste tú? Yo me hubiera bajado con todo gusto a ayudarte y llevarte comida, pero no fuiste tú el que te subiste, ni el que me subiste comida, ¿ves? Sino que solo hablas. Entonces, ese esfuerzo se continuó con las Fuerzas Armadas Rebeldes hasta que posteriormente yo tuve que salir a Cuba por un encargo que me había dado Turcio Lima de ir a una conferencia que se llamaba Organización Latinoamericana de Solidaridad, que era la reunión de todos los movimientos guerrilleros de América Latina, y estuve allá y me invitaron los vietnamitas a ir a Vietnam. Fui a Vietnam y me preguntaron en Harvard, ¿y a qué fue a Vietnam? Le dije, pues obvio, a aprender cómo se hace la lucha de todo el pueblo. Pero era contra los norteamericanos, pues sí, le dije yo, pues sí. Entonces usted fue a aprender cómo matar norteamericanos. No, yo fui a aprender lo que es estrategia de la guerra del pueblo, conducción estratégica del, del, del movimiento guerrillero y la tesis sobre las insurrecciones campesinas de Vietnam. Cuando regresé, ya me había retirado de las FARC, algunas gentes me sustituyeron y entonces yo decidí entrar de nuevo por, por México con un grupo que posteriormente se llamó el EGP. Inicialmente se llamaba Nueva Organización Revolucionaria de Combate, pero fue muy breve tiempo y muy complicado ese nombre. Nadie se le quedaba eso, casi solo consonantes, NORC, una cosa así, no sonaba. Y subí con 15 hombres, entré por el Ixcán mexicano al Ixcán guatemalteco, cuando estaba el presidente Shell Auger. Participé entonces en el EGP, ya era la década del 72. La primera participación guerrillera mía fue en la década del 62. La segunda participación fue con el EGP ya en la década del 72, que fue el 19 de enero del 72. Yo entré ahí con 15 hombres e incluso vaticinaron en algunas gentes, compañeros nuestros en México, que era un suicidio colectivo,
que nos iban a acabar a todos, coincidiendo con Shell Lauger, que se entrevistó con Mario Solórzano Fopa y le dijo, sabemos que las guerrillas entraron por ahí de nuevo. Vienen algunos cubanos con ellos, pero hay que organicen monos y hay que se mueran de malaria. Y y eso que hicieron fue una tontería porque ahí no hay gente, ahí no hay nadie que los apoye y se van a morir ahí de malaria o de hambre o de viejos. Y entonces misteriosamente coincidían nuestros compañeros críticos con el presidente crítico. Entonces se formó el movimiento guerrillero del EGP, que llegó a ser el más grande, el más influyente y el que cubrió más áreas del territorio nacional. Y, y posteriormente mi esposa murió en San Bernardino, Suchitepeques, y me quedó la niña de ambos, quedó en manos mías, entonces yo tuve que salir a México para dejar ahí mi hija, pero ya no pude regresar porque hubo desajustes y contradicciones con los que se habían quedado en el EGP en Guatemala, y pues ya decidí no volver, sino que estando en México me invitaron a participar en la guerrilla de la, del FMLN en el Cerro de Guazapa, y ahí participé, ya me fui en la otra década, en el 82, exacto, cada 10 años era una nueva experiencia guerrillera. En el 82 fui a El Salvador, estuve ahí hasta que salí de El Salvador para México de nuevo, por desavenencias con el grupo con el que yo estaba, que se llamaba Resistencia Nacional. Y entonces, pues a mí me apoyaron Shafiq Handal, Nidia Díaz y otros para salir del país. Salí, estuve en México y me llamaron entonces para Nicaragua, porque ya empezaba el conflicto con la Contra. Volví a Nicaragua, entonces, y estuve en las tropas especiales, Pablo Úbeda. Y lo que contó Nacho era muy recurrente. A mi mamá le pasó eso, le dijeron, él lo mataron aquí en las FARC en Guatemala, y salió la noticia en el periódico. Entonces mi mamá hizo una misa, pues, por el descanso de mi alma. Y al rato le dijeron, no, mire, fíjese que no lo mataron, sino que ahora entró en el 62, entró en Guatemala con el EGP, pero ahí en el EGP sí lo mataron. Hizo otra misa. Y entonces ya después de eso, no, tampoco ahí no lo mataron, ahora apareció en El Salvador, pero ahí sí lo mataron. Entonces hizo una tercera misa y dijo, no, ya no hago más misas. Si aparece o no aparece, ya no hago más misas. Entonces es natural que a Nacho también le apareciera que César Monte estaba muerto. Así fue como Paco Taibo escribió un libro que se llama Cuatro Manos, en donde relataba que yo había muerto, pues, como en 1965-66. Luego lo conocí a él y lo llamé por teléfono y le dije, me contestó su esposa porque nunca habla por teléfono. Me dijo, Paloma, ¿tú quién eres? Pues eso es lo que le quiero explicar a Paco. Le dije que yo soy un personaje de una de sus novelas. No, pero Paco tiene muchos personajes y muchas novelas. Le dije, bueno, pues es que yo soy César Montes. Y escuché la voz pegado a su esposa, estaba Paco oyendo, porque tenían el speaker. Y entonces dijo, no, esos son babosas, ese ya se murió. Entonces reviví de nuevo y hablé con Paco y ya me integré en México allá a, a trabajar mientras estaba ahí. Yo estuve, eh, después de los acuerdos de paz, después de haber participado en Nicaragua, en los acuerdos de paz de Nicaragua, participé luego en los acuerdos de paz de El Salvador y me quedé a residir en El Salvador. Pero cuando se firmaron los acuerdos de paz de Guatemala, regresé para estar en el acto. Pues yo no quería ser firmante ni estaba pidiendo yo nada, pero los compañeros decidieron que yo no podía estar ni invitado al palacio. Entonces me dediqué a hacer una fundación que se llamó Fundación Luis Augusto Turcio Lima. Organicé ahí muchos campesinos
no desmovilizados, porque muchos de los desmovilizados tenían sus proyectos y algunos otros tenían muchos, pues, dolencias, resentimientos, molestias, y algunos sí hicieron proyectos productivos muy exitosos. Y había, pues, por ejemplo, uno de Santa Ana, allá en Petén, que están ahí, Nuevos Horizontes, con un proyecto muy bonito, tienen mucho apoyo internacional, mucho reconocimiento nacional, y ahí ya muchos de los que había conocido yo y fueron combatientes ya fallecieron por razones de edad, de enfermedad o lo que sea, y ya hay casi toda una nueva generación. Entonces yo me dediqué no a ellos, sino que más bien me dediqué a muchos de los campesinos que habían sido afectados por la guerra, pero que no habían estado en, ni en las guerrillas ni en las poblaciones de resistencia, sino que eran campesinos que no habían recibido beneficios de esos acuerdos de paz, y entonces pude ayudar mucho a la gente, y mi organización, que inicialmente era una fundación, creció ya tanto como una organización que parece que es una de las razones por las que esté yo aquí. Esa es la verdad. La verdad es que cobraron venganza de todo lo que había hecho yo durante el tiempo de del enfrentamiento armado, y luego, pues naturalmente que se, se, se propusieron cobrarme el, el desafío a las organizaciones campesinas acomodadas y el establecer nuevas, mire, háblele a Carlos, a aquel de las recargas, que me haga una recarga al día de mi teléfono, de 100, y yo se la pago después. Gracias. Entonces, a mí me han dicho, algunas de las críticas que me han dicho, es que tú te fuiste a desafiar al sistema. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿de qué se trata? ¿De amoldarse al sistema, este, flojito y cooperando o qué? No es que la gente tuya es muy eh, combativa. Pues yo dije, pues si de eso se trata, ¿no? Son otros métodos, otras formas de lucha, es la lucha pacífica, pero que deben ser combativos, debiera de ser así, pero, pero esa es una de las cosas, de lo que han argumentado, y sobre todo que llevó a que la Fundación contra el Terrorismo, que dirige este señor eh, Ricardo Méndez Ruiz, pagara a un mercenario que estaba en México, incrustado en los organismos burocráticos del Estado. Nunca fui, eh, nunca hubo solicitud de extradición en mi caso. Tampoco hubo aceptación de esa solicitud que nunca existió. A mí me secuestraron y me expulsaron de México una banda delincuencial por una cantidad de dólares que pagó Ricardo Méndez Ruiz, y que consiguió con los terratenientes de Alta Verapaz, con los terratenientes de Izabal, que era donde yo tenía mucho apoyo social organizado, y también por la empresa minera de los rusos ucranianos, por cierto. Y esa es la breve historia de por qué estoy aquí. Inventaron que yo había sido el que mató a tres, hirió a otros tres y correteó a otros tres, a 9 de los marinos entrenados en el curso Caibil, que para ellos se llama este, lagartos o algo así, o que tienen su nombre así, el equivalente de los caibiles, pero en la marina. Lo que pasa es que fueron tres campesinos analfabetos, que apenas son monolingües la mayoría,
y que con un rifle de 22 y 2 escopetas derrotaron a 9 caiviles. Eso no lo podían presentar como se ha presentado, ha sabido vender mucho esa imagen. Hay gente que para una cosa que alguien hace buena es, puro caibil. Yo les digo, no, yo puro guerrillero. Entonces, inventaron que había sido yo para poder decir que había una gente con mucha experiencia haciendo esas tropelías y que no eran campesinos, ¿verdad? Finalmente se demostró en todo el juicio que fueron 3 campesinos en defensa propia porque el ejército hirió primero a una mujer que estaba armada de un palo y de un machete y que está presa y que está olvidada por muchos y que quizá algunos de los presentes o de los que están participando en este Zoom ni saben, está ella con el fémur partido, con una situación que no puede mover bien su pierna, quedó impedida de la pierna y está en la cárcel de Cobán, pasando grandes dificultades porque su familia vive en la zona sur del lago de Izabal y no pueden irla a ver. Entonces, pues en esencia estoy aquí resistiendo, persistiendo e insistiendo. Un revolucionario no se jubila nunca. Lo he escrito muchas veces y lo he dicho desde hace mucho tiempo. Un revolucionario debe tener la frente en alto y debe seguir luchando, como muchos de los que están ahí presentes, como Silvia, como su hijo, como cientos de otros compañeros que siguen la lucha. Eso es un revolucionario, el que lucha hasta el último de los días de su vida. Y espero que entiendan que condenarme a mí a 175 años, que fue lo que pidieron, es una ignominia y además de eso, un barbarismo jurídico. Los autores materiales les dieron 75 años. ¿Cómo puede ser que a alguien acusado de instigación le den más cantidad de años que a los autores materiales de las muertes? Pero pues no hay ley, no hay justicia, ni había independencia de poderes cuando yo fui acusado de esas cosas y condenado. Está mi situación ahorita con una apelación especial que me dijeron, ¿cómo no lo vamos a tener en marzo? En marzo dijeron, no tenemos mucho que hacer. Hace un año dijeron que en marzo de este año. Y en marzo dijeron, no, va a ser en julio. Y quiero que lo sepan ustedes que en julio van a decir que va a ser en enero del año entrante. Esa es la estrategia que usan, no solo en mi caso, en muchos casos, pero especialmente en mi caso. Eso es lo que le han hecho a Chepe Zamora. No llega la Fundación contra el Terrorismo, que es la querellante adhesiva, no llega el juez, no llega la fiscal. Siempre hay una cosa para retrasar. Y espero que así como Chepe Zamora le plantearon ahora al nuevo gobierno salir a otro espacio aquí en la cárcel, él está en una Bartolina y le plantearon que si podían trasladarlo al área VIP, donde estaba Sinibaldi, estaba Otto Pérez Molina, sigue estando ahí López Bonilla y todo, y él dijo, no, yo de esta Bartolina salgo libre o no salgo de aquí. Esa es una muestra. Hoy precisamente recibí la noticia de que iba a salir libre del caso que lo habían estado acusando y pregunté aquí a la guardia y dijeron, no, porque tiene otro juicio espurio. Espero y deseo que pueda salir, pero las pretensiones del Ministerio Público de la Consuelo Porras es que no salga él. Y las pretensiones en mi caso es que me condenen, si no a 125, pues a 20 años. Imagínense, es una condena a muerte, pues. Lo que quieren es condenarme a muerte. Que no salga yo de aquí, que se olvide de mí la gente. Que gente como ustedes no pida mi libertad, sino que ya estén seguros de que yo aquí voy a morir preso por algo que no hice.
Nunca estuve en ese enfrentamiento, no hubo comunicación con ellos ni antes, ni durante, ni después del enfrentamiento que tuvieron los campesinos quechíes y que hicieron lo que hicieron por defender su vida y su aldea. Ellos no fueron a atacar un cuartel, que el ejército llegó a atacarlos en su pueblo, en su aldea. Y entonces esa es la situación en la que estoy viviendo. Me preguntaron precisamente hoy en una entrevista internacional, ¿y usted cree que Arevalo lo va a sacar? Yo le digo, bueno, Arevalo tendrá sus limitaciones, pero lo que sí no podemos hacer es considerar que él vaya a mantener la voluntad política del gobierno de Yamatei para mantenerme como preso político. Y me preguntaron entonces, ¿cómo va a salir? Pues porque soy un preso político y la salida es política, no es en las cortes. Eso es lo que estamos gestionando ahorita. Y también me preguntaron, ¿y usted sabe si su caso va a estar en la agenda de los presidentes? Y le dije, absolutamente sí, lo sé y espero que tomen alguna resolución. Naturalmente no puede ser este, como quisiéramos, muy sencillamente algunos, pero porque Arevalo actúa con mucha cautela, con mucha prudencia y porque la razón de la lucha ahorita debe ser la eliminación de las personas que están todavía influyendo en las cortes, incidiendo y manteniéndonos, no solo a mí, sino que a los de Cobán, presos políticos injustamente. Esa es la situación. Muy bien. La verdad es que hay detalles y las noticias cuentan las historias y hubo testimonio del día de la masacre esa ahí, ¿verdad? En Seúl, que no estabas ni siquiera presente y tuviste testigos, ¿verdad? El abogado mismo concluye que es un asunto político. Eh, Después de los acuerdos de paz estuviste organizando y estabas siendo invitado en diferentes sectores, ¿verdad? Estuviste en Fontierra organizando también ese programa y bueno, como que La Paz no llegamos ni al 70%, creo yo, de haber cumplido en estos 24 años, ¿verdad? O no, ya son cuántos años, desde el 96. O sea, realmente no se ha, y como que se nos va olvidando cada vez, ¿verdad? Esos 12 acuerdos. Y al final se quieren retomar de vez en cuando en el desarrollo, pero no hay la participación ciudadana, la participación económica, las microempresas no logran salir porque las élites siguen bloqueando el comercio nacional e internacional. La equidad, digamos, de las mujeres sigue desplazado, el sector indígena sin voz y bueno, cooptado de alguna manera todos los movimientos. Desde ahí has visto esta última etapa que te llegó ahí el profesor del SEUR, que fue acusado, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? El compañero Guayo, Velázquez, ¿verdad? Antigüeño, Ajá, antigüeño, sí. sí. Igual tuviste al patojo de ciencias físicas que estuvo ahí y pues vas escuchando y vas haciendo una pastoral diferente ahí adentro de la prisión. Eh, por supuesto, ¿qué hacemos desde afuera nosotros? Y cómo nos sentimos frágiles también frente a la estructura judicial, ¿no? Han habido conferencias, han habido cosas, no sabemos todavía. Pero los compañeros tienen preguntas más o personales o cosas que les da un poco curiosidad, ¿verdad? Los contextos de cómo la cuestión comenzó, porque realmente nadie quiso
en América Latina tomar las armas para ir a demandar las cosas, ¿verdad? Gaspar García Laviana en Nicaragua dice, yo le escribí al gobierno de Somoza y le dije, ¿verdad? Que me mandara una escuela y que me mandara maestros, ¿verdad? Porque aquí las condiciones son difíciles. Y nunca llegaron nada. Entonces tuve que llegar con armas. Y cuando llegué con armas, entonces ahí sí ya me escucharon, ¿verdad? Entonces, igual Ernesto Cardenal en la isla de Solentiname, él era un monje que quería desarrollar toda una labor, pero de repente todos los demás dijeron, no hay de otra, tenemos que armarnos, porque si no, no nos escuchan. Si queremos llevar las cosas hacia las comunidades, tiene que ser por la vía dialogada primero, porque si no lo hacen en la vía armada. Y de repente mucha gente tan valiosa, digo, movilizó y revolucionó el sistema y avanzamos poco, ¿no? O retrocedimos mucho, porque ahora estamos en la posguerra y sentimos que otros actores que no estaban presentes, en el caso de El Salvador, nunca supieron ellos que en cuanto terminó la paz, en el 92, Estados Unidos decidió mandarles 10,000 muchachos que no sabían hablar ni español, ¿no? Porque eran niños salvadoreños refugiados, solo que allá estaban encarcelados por cualquier cosa en la escuela, ¿verdad? Y de repente esos 10,000 muchachos tuvieron que sobrevivir en las calles de El Salvador. Entonces Estados Unidos de alguna manera pacifica, pero le manda el problema de regreso social, ¿verdad? Y la Mara Salvatrucha se empieza a organizar allá y comienza ese fenómeno de las maras, que no lo conocíamos en Centroamérica. Tampoco conocíamos el tráfico de drogas, ¿verdad? Nunca trabajando en el campesinado o con pueblos indígenas, o hasta ahora conocí la cocaína, hasta ahora. La hoja sí, allá en Colombia, pero nunca conocí laboratorios o gente que estuviera involucrada en cosas de Por eso. cierto, quisiera interrumpirte un momentito para decirte que des- desde los acuerdos de paz de 1997 para, para el presente, ni un solo combatiente guerrillero, mucho menos comandante guerrillero, ha sido acusado y detenido por tráfico de drogas. Ninguno. Honor a los compañeros de la URNG que lograron vacunar a la gente, a nuestra gente, a nuestros combatientes, que ninguno se ha metido, ni combatiente ni comandante, ninguno al narco. En cambio, aquí tengo yo, montón, puedo decirles 100 nombres de militares presos por narcos. Y puedo decirles que aquí estoy junto a un montón de militares y el día de mañana salen 7 extraditables para Estados Unidos, entre ellos algunos militares. Pero nunca, nunca en la historia de Guatemala un solo guerrillero combatiente, ni un solo comandante acusado de narco. Jamás. Pregunta, Verónica. ¿Por qué digamos, cuando se firman los acuerdos de paz, por qué si la guerrilla aparentemente ganó la guerra moralmente, no políticamente, pero por qué no logran insertarse, digamos, o hacer gobierno? ¿Por qué pierden esa oportunidad? Y ¿Quién? prácticamente ahorita la URNG está desaparecida. Está abierto, entre. ¿Escuchaste? Entonces vuelva más tarde. Sí. ¿Por qué? Pues ¿Por qué la guerrilla no fracasa en su inserción a la vía democrática y prácticamente ahorita están desaparecidos? O sea, nunca llegaron a ser gobierno. Bueno, en Guatemala no, pero en otras partes sí llegaron a ser gobierno. Sí, pero Llegaron a ser de gobierno Guatemala, quiero saber en yo. Nicaragua, llegaron a ser gobierno en El Salvador. Aquí, eh, lamentablemente, lo que yo podría decirle
mi punto de vista personal es porque no se mantuvo la unidad y porque no se logró que los acuerdos de paz se hicieran carne de la carne de la sociedad civil. Y por eso la falta de unidad y la falta de conocimiento de todo el resto de gente. Mire, fueron 36 años que hablaron peste de nosotros. Y naturalmente después de firmar los acuerdos de paz, la gente, pues yo fui a un lugar en donde me dieron, me dieron como asesor de un ministro de Agricultura. Yo llegué ahí y entonces la señora que atiende la comida me dijo, mire, yo quiero saber, porque todos los que vienen aquí al despacho superior me dan su menú, qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer. Y entonces le dije, no, yo como de todo, señora, lo único que carne roja no, pero pescado y pollo siempre. Bueno, licenciado. No, no soy licenciado. Ah, bueno, ingeniero. No, no soy ingeniero. ¿Y qué es usted? Comandante guerrillero. Dios guarde, María Santísima, y se persinó. Enfrente de mí se persinó. Inaudito. Está suelto. No lo han matado. ¿Cómo es eso? Después de 36 años de lucha, pues naturalmente que teníamos que hacer, además de eso, nosotros, seamos sinceros, nosotros no fuimos mucho más que 15,000 o 20,000 hombres y mujeres metidos en la lucha. Eso no es gran cosa. Y tuvimos con esa poca fuerza en jaque al ejército, que llegó a decir que ya solo faltaba que nos entráramos en la silla presidencial. Pero bueno, no estamos para hablar del heroísmo, estamos para hablar de por qué no se ganó. Pues porque había muchos anticuerpos, y que habían creado, bueno, todavía ahorita recientemente alguien aquí me dijo que está aquí por preso y por soplón, les dicen sapo, ¿verdad? Y entonces me dijo, no se mordió la lengua al decirme ladrón. Le dije, ¿por qué? Y la guerrilla no robaba, pues. No, yo me carcajé y le dije, ¿dónde? Nosotros pagábamos la comida que compramos acá, aldea campesina, no, hombre, no. Es que hay una imagen pervertida de nosotros. Y aquí he logrado el respeto de los militares. Hay un militar que dijo de mí, dijo, pero ¿por qué tanto odio para ese viejo si es un viejo honesto, honrado y y muy culto, se puede hablar con él y tiene un montón de libros? Y entonces a mí me dio mucha risa, ¿verdad? Porque es uno de los pocos con los que yo tengo muy estrecha relación y está aquí por algún delito, ¿verdad? Que no viene al caso mencionar. Pero vinieron aquí a castearme los del sistema penitenciario y entraron aquí le dicen comandante, ¿verdad? Que venía dirigiendo la operación, entra y me dice de manera imperiosa, ¿y para qué tantos libros? Y entonces yo le dije, ¿y para qué son los libros? No sé, me dijo. Bueno, sí sé, pero no tantos. O sea, es un delito. Bueno, aquí hay uno que se llama Sergio Virula. Acaba de llegar la semana pasada. Lo detuvieron porque iba sospechoso de que llevaba una maleta en el carro y lo pararon y eran libros. Entonces lo trajeron preso aquí porque eran libros que los habían robado en la biblioteca. Yo le dije, pues a usted le debe dar un premio, no meterlo preso. Pero en este país, como se gritaba en algunos lugares la ultraderecha, viva la muerte, aquí se debe gritar viva la ignorancia. Aquí leer es lo que menos hace la gente. Tener libros es sospechoso. Y todo aquel que tenga más de un libro, hay que meterlo preso porque debe ser comunista. Ese es nuestro país. Esa es mi respuesta. Tal vez Sí, hay otra pregunta. vente. Joaquín Baiza creo que te conoció en el pasado por aquí. Oh, buenas tardes, César.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te quiero preguntar, menciona algunos nombres de familias agroindustriales que te tienen preso. Bueno, número uno, Naturaceites, la familia de los Megli. El único testigo que hubo en el caso mío, en el caso de los marinos, el único testigo que pusieron fue un empleado de Naturaceites, de la empresa de los Megli. Y él dijo que escuchó cómo yo daba la orden por teléfono: zóquenlos, mátenlos. Y cuando el abogado mío le preguntó a qué distancia estaba usted, como a 100 metros. ¿Cómo, cómo pude escuchar a 100 metros lo que yo le dije por teléfono al que supuestamente estaba recibiendo la llamada? Entonces, ese es uno de ellos. Los otros son los de Cubilwitz, son los petroleros, cubaneros, entre ellos eh, pues una señora que es exportadora, de la más grande exportadora de, de un producto que se considera exótico allá en el mundo árabe, el cardamomo. Y esta señora me pidió que yo fuera a mediar porque había sido invadida. Y después de que yo llegué ahí, le dije, bueno, voy a organizar a estos campesinos para que podamos conseguir una tierra para ellos en otra parte, pero usted nos tiene que ayudar, pues. Dijo, no, no, si se van, yo los ayudo con un proyecto productivo que usted me plantee. Le dije, no, sembramos cardamomo y se lo vendemos a usted, que no nos pague precio de hambre. Pues sí, ¿cómo no? Me dijo, claro que sí. Y después en el juicio que me hicieron, se presentó y dijo, es que él me invadió la finca y me engañó y nunca sacó a los campesinos de ahí. Y le dije, bueno, porque el gobierno que estaba, y yo hablé con Jafet Cabrera y le dije, mire, necesito una tierra para ellos, pues, para hacer un proyecto productivo que ya es rentable desde antemano porque van a sembrar cardamomo y lo van a vender. Ya tenemos quien los compra. Y ahora la señora esta se presenta a acusarme a mí cuando ella bien sabe que yo fui allí a mediar. Y entonces, pues hay otros terratenientes de allá de la parte del Alta Verapaz que están financiando el proceso en mi contra. ¿Qué otra pregunta? De las cosas que no sabían ustedes. ¿Sí lo conocían a César Montes? Sí. ¿Conocería a mi hermano? Conocería al hermano Chema Vides, aquí en Antigua. ¿No te José suena? María Ortiz Vides, sí fue el compañero que viajó conmigo desde Cuba y caímos presos juntos y nos torturaron juntos y salimos de la prisión para que nos acusara el ejército de que nosotros habíamos puesto una bomba en el palacio cuando nosotros estábamos presos. En realidad no podíamos poner ninguna bomba ni ahí ni en ninguna parte. Y Aquí está tu entonces, hermano, poeta, tu hermanito. ¿cómo? Su ¿Cómo? hermano poeta, aquí está. Bueno, José María Ortiz Vides fue como un hermano mío. No, no, entendió que hermano de No, hermano de Chema. él entendió que hermano. Yo soy el último de la camada de mi padre, el más pequeño, y mi hermano Ay, es el mayor, qué 82. gusto conocerte. Sí, y pues en ese tiempo tal vez sería una semilla todavía, pero mi padre Ignacio Humberto Ortiz Paniagua me comentaba acerca de la vida de él y cómo viajó, cómo salieron al exilio, inclusive hubo un intercambio cuando los agarraron por un militar. Así pues, parte de su historia, mi biografía está Wikipedia. en Wikipedia. Sí, sí.
Ahí en Google, ahí está la bibliografía de él. E inclusive hay una escuela que lleva su nombre, que está en la aldea del Hato de la antigua Guatemala. Es Ignacio José lo menos Ignacio que se puede Ortiz hacer. Díaz. Ajá. Puedo decirte una cosa, José María Ortiz Vides tuvo la ciudad de Guatemala en el puño con el grupo de los Bravos de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Fue uno de los mejores comandantes que tuvimos nosotros en la urbano. Él siempre fue urbano y fue un hombre de mucha valentía. Un hombre que pues está quedó en Colombia, quedó residiendo ya, se casó, tiene hijos, etcétera. Pero es toda una leyenda, es toda una leyenda. Bueno, muchas gracias por saber un poco más de él. Y gracias, y gusto en conocerle, ¿eh? Gusto en El gusto es conocerle. mío. ¿Alguna pregunta de los jóvenes sobre la participación o qué cosas son las que ustedes se preguntan? Los estudiantes de Estados Unidos o de Canadá que han escuchado a los comandantes siempre están pensando, en el caso de Estados Unidos, en Paul Revere, el líder de la Revolución Norteamericana. Esos primeros jóvenes en Massachusetts son los que ya no querían saber nada de Inglaterra y se oponían a los impuestos, y las primeras 13 colonias en Estados Unidos son como el grupo revolucionario, John Hancock, George Washington, el propio Jefferson. Paul Revere era el líder, ¿verdad?, de ese movimiento. Y los estudiantes norteamericanos lo aprenden muy bien porque es la única guerrilla que tuvieron, ¿verdad? Lo demás fue guerra civil un siglo después, ¿verdad? Pero siempre están pensando en cómo en el mundo tiene que haber gente así para poder hacer cambios en los pueblos. Y la ciudadanía es la que tiene que estar muy identificada con este proceso histórico. ¿Cómo ves la situación actual? Sí, eso sería, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? Te preguntan. Bueno, complicada. Complicada porque, en primer lugar, eh, nosotros hubiéramos querido los guatemaltecos que a las 24 horas después de haberse sentado en la silla ya hubiera resuelto dos o tres problemas, César Bernardo Arévalo, mi tocayo, pero él no ha sido un agente, en primer lugar no fue electo como ex guerrillero o algo que se parezca o un revolucionario. Él siempre ha sido un agente que ha estado en relaciones exteriores, es por lo tanto sus reacciones son diplomáticas, porque es un diplomático. Y entonces él también deben de entender que dejaron establecido, dejaron clavado como un puñal en la espalda a la fiscal golpista Consuelo Porras, apestada nacional e internacionalmente, la persona más repudiada. El día que termine su ejercicio aquí, no se va a poder ir a muchos lugares, tal vez con Zelensky o tal vez con Netanyahu, pero de ahí no tiene cabida donde irse porque está repudiada hasta por la Unión Europea, hasta por los gringos, hasta los malos la repudian. Esa situación que ahí lo tiene muy en una situación de jaque permanente. Nosotros hubiéramos querido que hubiera encontrado otros caminos o que los hubiera encontrado más rápidamente. Parece que él es de un método, reacciones más lentas que las de nosotros, pero sigue siendo como Luis Carlos Prestes en Brasil fue un caballero de la esperanza. Seguimos con esperanzas en él, pero sí quisiera decirles que no podemos caer en agarrarlo como piñata nosotros también y hacerle gordo servicio a la Consuelo Porras, a Curruchiche y a Ricky Mente Ruin y su marido Falla, que atacarlo a él es servirle a ellos.
Nosotros tenemos que plantearle claramente como, como lo han hecho los pueblos originarios. Nuestras demandas son estas y nosotros participamos en que llegaras al poder y vamos a participar en que sigas en el poder, pero tienes que cumplir nuestras demandas. Yo no le estoy planteando demandas, estoy planteando respetuosamente, estoy planteando una salida que es la salida más diplomática que se puede plantear. Una captura ilegal, un secuestro y expulsión de México, todo lo que se desprende de eso es ilegal. Por lo tanto, no tiene que enfrentarse a la Consuelo Porras en mi caso. Tiene que decir que salga mi caso de las cortes porque no, nada de lo que se ha operado en las cortes aquí en Guatemala tiene validez jurídica alguna. Es ilegal mi captura, nunca hubo solicitud de extradición y le he planteado con todo respeto al ciudadano presidente. Ciudadano presidente, no necesito que usted se confronte con la señora. Pídale al gobierno, digo, a las funciones del gobierno anterior, tiene que haber un archivo en donde diga, yo solicito la extradición del guerrillero César Montes, asesino y lo que quiera. No hay. Y preguntar entonces estas relaciones exteriores, necesito la carta que ustedes recibieron porque el presidente dijo que él había sido extraditado. ¿Dónde está la aceptación de extradición de López Obrador? López Obrador pidió mi regreso a México por varias razones. Una, porque soy hijo de mexicanos. Aquí está el acta de nacimiento de mi padre como mexicano y se reconoce que yo como hijo de mexicano tengo derecho a la nacionalidad mexicana. Tengo 3 hijos mexicanos. Por eso pidió, por esas razones humanitarias pidió que me devolvieran. Y pidió que me devolvieran porque nunca fue extraditado. Fue una operación hecha con finanzas de Guatemala por una persona que compró sicarios en México y porque en México todavía hay gente que se vende como sicario o como prostituta al mejor postor. Y ese individuo está personalizado. Sabemos el nombre de ese personaje, sabemos dónde está, pero ahorita lo que urge es apoyar a que Arévalo pueda cumplir por lo menos con los propósitos y las ofertas que hizo y los compromisos que hizo para tomar el poder, para llegar al poder. Y no lo va a hacer solo, lo tiene que hacer con todos nosotros. Yo veo muy difícil que se pueda seguir en la defensiva. Siempre he planteado que la mejor defensa es el ataque y que ha pasado ya mucho tiempo, más de 100 días en las que la señora no ha investigado nada ni va a investigar nada. En el caso de las vacunas Sputnik o en otros casos, ella se ha negado y ha llegado al colmo de decir, bueno, si lo que quieren plantear sobre la alfombra mágica y otras cosas que está diciendo los Estados Unidos, pues que vengan los Estados Unidos aquí a ponerme la denuncia, porque no hay denuncia norteamericana aquí. O sea, siempre va a estar ella buscando la forma de, de negarle la cuota de poder que le corresponde legalmente por las elecciones a Bernardo Arévalo. La señora ahora se reúne con diputados, se reúne y manda a llamar al Ministerio Público a, a los alcaldes, a los diputados y a todos sus fiscales y se reúne y habla como que si ella fuera la presidenta. Y es más, si Arévalo quiere hablar conmigo, que venga aquí. Esa insolencia no es
posible que siga. Es necesario, indispensable, que lo arropemos para que él se sienta arropado y con suficiente fuerza social de exigir que salga de ahí. No puede ser que esté ella impidiendo la democracia en el país. Creo que esa es la situación principal. Espero que se vaya a crear un clima en el que pueda haber inversiones y desarrollo para los más necesitados, porque por el bien de todos en Guatemala también ya hace falta que empecemos por los más pobres. Y eso creo que es necesario que lo aprendamos del vecino, que todos los días dice en su mañanera, por el bien de todos, primero los pobres. Yo creo que hay una esperanza de que lo pueda entender y lo pueda hacer. Y creo que todos estos reajustes hasta en el ejército han sido precisamente porque está la resistencia que dejaron clavado como bandería sobre un toro Miura los gobernantes anteriores. Es increíble que Miguelito, que no tiene cargo, bueno, no, ya no le digamos Miguelito, Miguel Martínez, cuya única virtud es, ya saben ustedes, ser marido de Yamatei, o mujer de Yamatei, mejor dicho. Bueno, cualquier cosa. Miguel Martínez no tiene cargo alguno, no tiene inmunidad. No entiendo por qué no se ha presentado ya en la exigencia de que se le meta preso. O los norteamericanos que presumen de poder todo contra los narcos, ¿por qué no pueden con Miguelito solicitar la extradición si personalmente yo sé que estuvo metido en nexos con el narco igual que Yamatei? Está difícil la situación, pero tenemos ya un peldaño. Ahí debemos de afincar los dos pies y subir el otro escaño, el otro peldaño. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, César. En realidad estamos en esa sintonía. Eh, la situación para ir a visitarte a vos ahí a la prisión, ¿es libre o hay días o cómo es? Por un lado. Y si algún compañero Bueno, del grupo quiere comunicarse en directo con vos, ¿se puede compartir tu teléfono o cómo le hacemos? pues una de las cosas que ya no existe aquí tanto es el peligro de que me repriman como cuando estaba Yamatei. Ajá. Aquí puedo recibir visita de 4 gentes los domingos, todos los domingos, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, excepto de 12 a 1 que ellos están almorzando los guardias y entonces no entra ni sale nadie. Pero pueden entrar aquí hasta 4 personas sin ninguna molestia, que no entre el teléfono porque se los quitan. Muy Los tienen bien. que dejar en su carro o guardados ahí en un lugar ahí un negocio que cobra creo que 20 quetzales por guardarlo. Luego los días lunes a sábado, puede entrar cualquiera. Yo pago 100 quetzales por cada uno que venga a verme fuera del día domingo. Ah, Y no importa, yo lo pago con gusto. ¿en qué cárcel preguntan? ¿Estás? ¿Cómo? ¿En qué prisión estás? Preguntan. Estoy en el Mariscal Zavala. Y en la entrada se dice nada más voy a ver al comandante César Montes y todo el mundo me conoce, hasta los perros me mueven la cola cuando dicen César Montes y la gente me grita, aquí en los pasillos me gritan, libertad César Montes, porque siempre ando con esta playera que dice libertad César Montes. Y hay un equipo de fútbol que yo patrocino que todos en sus camisas dicen libertad César Montes. Y hay Muy gente bien, que muy me bien. grita libertad César Montes. Entonces si ustedes llegan ahí y preguntan, voy a ver al comandante César Montes, con todo gusto entran. Yo pago los 100 quetzales por la visita. Aquí se Ah, acostumbra a decir que
El que no tiene visitas es ruso, porque era como los Bitkov. Los Bitkov estuvieron aquí presos y no recibían visita porque venir desde Moscú, desde donde fuera para visitarlos era muy caro, entonces nunca recibieron visita. Entonces Ya. yo les digo, ustedes pueden entrar cualquier día de la semana, de 8:30 más o menos, que es que no abren a las 8, a las 8:30, de 8:30 a 4 de la tarde. Muy bien. ¿Alguien quiere despedirse? Unas palabras. Pues nada más reconocer que no hemos hecho todo lo que podríamos hacer, que hay muchos temas trabajando y no hemos hecho lo suficiente para la campaña para que puedas salir de la prisión. Yo lo quiero despedir de la manera en que acostumbro a hacerlo muchas veces. Bueno, yo lo quiero despedir de la misma manera en que siempre acostumbro a hacerlos. Si hablamos en los sentimientos claves de un ser humano, dice, la razón del amor es amar sin razón. Y aquellos que aman realmente sus voluntades, que aman lo que están haciendo, pues hay una justicia. Y recordaré las palabras del gran filósofo Sócrates. Es preferible caer en una injusticia y no cometerla. Y por ello, pues le doy gracias por conocerlo, por hablarme parte de mi hermano que todavía no conozco, pero sé positivamente que donde quiera que esté, en cualquier pedacito del mundo, él está bien, porque sí conozco a sus hijos, mis sobrinos se han comunicado con nosotros, e inclusive mi hermana Oliva, que acaba Lidice Oliva, que también era una revolucionaria, exiliada en México, pues acaba de morir, el año pasado murió, pues tuve aquí a mis sobrinos en esta ciudad de Antigua Guatemala. Así que, gran día para usted y que Dios me lo bendiga, porque así es, la justicia tarda, pero llega al final. Gracias. Gracias, gracias. Nos despedimos entonces y te agradecemos mucho. Vamos a seguir en el diálogo y te vamos a atender en otro momento. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias por la victoria. Libertad para César Montes. Gracias.